Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelven a ser el centro de atención tras una inesperada declaración que involucra directamente a la madre de Hande. Una frase bastó para reavivar la llama entre los exenamorados, KZM Gerçekten Sadece o Sevdi. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva realizada a la madre de Hande Erçel para un documental sobre la vida de madres de celebridades. En un momento inesperado de la grabación, cuando le preguntaron sobre el pasado amoroso de su hija, su respuesta fue directa y contundente: Kerem fue el único que realmente amó a Hande por lo que es, no por lo que representa. Estas palabras bastaron para encender las redes sociales. Los fanáticos de la pareja, quienes nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, comenzaron a compartir fotos, videos y momentos de la pareja con frases como "el verdadero amor nunca muere y si la madre lo aprueba, todo es posible". Pero eso no fue todo. Días después, Kerem fue interceptado por reporteros en el aeropuerto de Estambul. Aunque al principio intentó evitar las preguntas, una le hizo detenerse. ¿Ha escuchado las palabras de la madre de Hande? Kerem sonrió ligeramente y respondió: lo he escuchado, y solo puedo decir que ella siempre ha sido una mujer muy sabia. Y con eso bastó para avivar la ilusión de millones. Por su parte, Hande fue vista saliendo de un restaurante en Nişantaşı junto a su hermana. Los reporteros no tardaron en preguntarle por las declaraciones de su madre, a lo que ella respondió con una sonrisa nerviosa: mi madre siempre ha hablado desde el corazón. No tengo nada más que respeto por lo que dijo. El ambiente se tornó aún más emotivo cuando en redes sociales apareció un antiguo video de Hande y Kerem durante una sesión de fotos, donde entre risas y miradas cómplices, él le dice: si alguna vez me pierdo, búscame en tus recuerdos. Esa frase se convirtió en tendencia, siendo compartida con mensajes como "aún se aman" y "ella no lo ha olvidado". La tensión emocional no terminó ahí. Una fuente cercana a la familia de Hande reveló que tras las declaraciones de su madre, la actriz tuvo una larga conversación telefónica con Kerem. No puedo decir mucho, pero sé que hablaron más de una hora. Y al parecer, no fue una charla fría ni distante, comentó el informante bajo anonimato. Y como si el destino jugara su propio papel en esta historia, ambos fueron invitados a un mismo evento benéfico en la ciudad. Los medios ya especulan sobre un posible reencuentro en público. Si aparecen juntos, confirmarán lo que todos sospechamos, dijo un experto en farándula. Y el evento tan esperado finalmente llegó. Bajo un cielo estrellado y con cientos de flashes iluminando la alfombra roja, las miradas estaban puestas en una sola cosa: ¿se presentarían juntos? Primero llegó Hande, vestida con un elegante conjunto blanco marfil, acompañada por su representante y su hermana. Saludó con calma, posó para las cámaras y no respondió preguntas. Pero su mirada buscaba algo, o alguien. Apenas 10 minutos después, Kerem hizo su aparición. Un traje sobrio, sonrisa discreta y, lo más llamativo, un ramo de lirios blancos en la mano. Al notar la presencia de Hande, se acercó sin dudarlo. Los periodistas estallaron en gritos y flashes. Hande lo vio y por un instante que pareció eterno, ambos se quedaron inmóviles, mirándose. Finalmente, Kerem rompió el silencio con un gesto inesperado, extendió el ramo hacia ella y susurró algo que las cámaras no captaron, pero que algunos testigos aseguran fue: gracias por no cerrar la puerta del todo.
Ande lo aceptó, bajó la mirada y asintió levemente, antes de tomarse del brazo de Kerem y caminar juntos hacia el interior del evento. Las redes sociales colapsaron. Videos del momento fueron compartidos millones de veces en minutos. El hashtag #Ande y Kerem vuelven se convirtió en tendencia mundial. Lo que ni el tiempo ni la fama destruyó, el corazón lo mantuvo vivo, escribía un fan emocionado. Durante el evento, aunque no posaron oficialmente como pareja, sí compartieron mesa, brindis y risas. Según un periodista presente, no necesitaban confirmarlo con palabras, sus gestos hablaban por sí solos. Pero lo más impactante llegó al final de la noche. Mientras Kerem daba un breve discurso sobre la importancia de apoyar causas benéficas, terminó su intervención con una dedicatoria, y a las personas que, pese al ruido del mundo, siguen eligiéndose en silencio. Gracias por seguir creyendo. La cámara enfocó a Ande, quien aplaudía con los ojos brillando de emoción. Al salir del evento, se dirigieron a sus coches por separado, pero no sin antes compartir un abrazo largo y lleno de significado. Un abrazo que fue interpretado por muchos como un hasta pronto y no como un adiós. Al día siguiente, la madre de Ande fue abordada por periodistas a la salida de un supermercado. Cuando le preguntaron si estaba feliz con lo que vio en el evento, simplemente dijo, siempre creí en ese amor. Nunca fue una fantasía, fue real. Mientras tanto, fuentes cercanas aseguran que la conversación entre Ande y Kerem no terminó esa noche. Están hablando más seguido. No es oficial, pero se están dando el espacio para entender qué sienten. Esta vez, sin presiones, sin cámaras, solo ellos, reveló a alguien de su círculo íntimo. ¿Será este el renacer de un amor que parecía haber terminado? ¿Lograrán encontrar el equilibrio entre sus carreras, su historia y el amor que, al parecer, nunca se fue del todo? Por ahora, los fanáticos siguen atentos, esperando una señal más clara. Lo único cierto es que cuando el corazón no olvida, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. ¿Y ustedes, qué opinan de este acercamiento? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse otra oportunidad? Déjenlo en los comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que, sin duda, aún tiene muchas páginas por escribir. Si tú también crees que Ande y Kerem merecen una segunda oportunidad, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia.